Bienvenidas a Arraigadas a todas las hermanas que nos escuchan. Es una bendición para mí acompañarlas el día de hoy y espero que estén muy pero muy bien. Como saben, las últimas semanas hemos hablado de la piedad. Y al ver todo este tema y todo lo que esto engloba, hay una pregunta que no podemos dejar de hacernos y es ¿cómo se ve eso en la forma en cómo trato a los demás? Porque la piedad no se mide solamente en la relación que tenemos con Dios, también se revela en cómo amamos a las otras personas. Y para conversar sobre todo este tema, me acompaña Margarita Hinojosa. Hola Margarita, ¿cómo se encuentra? Hola Lana, muy bien, gracias a Dios. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un privilegio estar aquí. Me alegro que se encuentre bien y que le guste estar aquí. Sí. Y bueno, para comenzar todo este tema me gustaría hacerle la primera pregunta y es ¿por qué el amor es la evidencia más clara de piedad? Bueno, yo creo que la piedad y el amor en la vida cristiana no pueden separarse definitivamente. Nancy define piedad basada en el versículo de 2 de Pedro 1 y ella dice: la piedad es una vida centrada en Dios, es una actitud de reverencia, de devoción hacia Dios y es el deseo de agradar a Dios en cada área de nuestras vidas. Esto ya lo han mencionado en programas anteriores, en el primer programa que definieron la piedad, pero quise volver a repetirlo porque es importante recordar esto. Y si la piedad es una vida centrada en Dios, también quiere decir que es una vida coram Deo, o sea, de frente a Dios todo el tiempo. La persona que vive así no puede ignorar los dos principios o los principales mandamientos más bien, que son amar a Dios y al prójimo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, la piedad no se mide en horas de cuánto tiempo estoy orando, cuánto tiempo estoy leyendo, cuánto aprendo, sino que la piedad es un fruto que da una vida que vive centrada en Dios. Mira, si quieres vamos a Gálatas 5:22, que es un pasaje muy conocido y seguro muchas hermanas que nos están escuchando aquí lo saben de memoria. Y dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Aquí, ¿quién está produciendo esto? Dice que el Espíritu, Dios mismo lo produce, el fruto que a través de Pablo nos está narrando cuáles son el fruto del Espíritu. Y en primer lugar pone al amor. Entonces, el amor viene de Dios, no viene de nosotros. Y vamos a ver primera de Juan 4, del 7 al 8, que dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Entonces, también en primera de Juan, Dios nos dice, Dios es amor. Quien permanece en amor, permanece en Dios. La prueba de que Dios vive en ti no es que ahora tienes una teología perfecta, que sabes muchas cosas. Sí tiene que ver, pero no es exactamente eso. Sabes todo sobre Dios, no es eso, sino la muestra de tu amor imperfecto, pero real, ¿sí? Es ese fruto que se ve. Y la piedad verdadera no es solamente una conducta moral o religiosa, sino que es un reflejo del carácter de Dios, es un corazón transformado. Cuando una persona que conoce a Cristo y está creciendo en el conocimiento de Él y cada día se enamora más de Él, el amor de Dios se desborda a los demás de manera práctica. Cuando Dios es tu tesoro, tu satisfacción interior, ¿sí? Vas a buscar el bienestar espiritual y físico de las demás personas que están a tu alrededor. El amor bíblico, podríamos decir así, que es la evidencia más visible de la piedad. ¿Por qué? Porque el amor nace de Dios mismo, no nace de nosotros. Cuesta tu yo también, o sea, es decir, tenemos que morir a nosotras mismas para poder dar ese amor genuinamente. Se ve en lo cotidiano también, en esas cosas pequeñas, pero que cuestan mucho, muchas veces. Salir de tu comodidad, buscar el bien para los demás. Entonces, el verdadero amor es dar, ¿sí? No recibir. Y vamos a ver de nuevo un versículo que muchísimas personas lo conocen, tal vez hasta a nivel mundial, y muchas veces hasta personas que no conocen a Dios, que no son creyentes, conocen este versículo, que es Juan 3:16. Y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios mostró ese gran amor que tenía por la humanidad al dar a su Hijo. Entonces, la piedad falsa busca recibir aplausos, recibir posición, recibir dinero, comodidad, pero la piedad verdadera da, porque ya recibió de Dios. Entonces, quiero poner aquí un ejemplo que desde la primera vez que lo leí, no recuerdo, me impactó muchísimo, es sobre la vida de Corrie ten Boom. Corrie ten Boom vivió durante la Segunda Guerra Mundial y estuvo en un campo de concentración con su hermana Betsy. Ya después de que ella salió del campo de concentración, su hermana Betsy murió en el campo, pero ella salió y estuvo dedicando mucha parte de su vida a dar conferencias acerca del perdón alrededor del mundo. Y en una ocasión, cuando salía precisamente de dar una de estas conferencias, afuera del lugar en donde había dado la conferencia estaba un guardia que había sido un ex nazi de Ravensbrück. Y él se acercó a ella, le pidió la mano, le pidió perdón por la forma tan inhumana como le había tratado a ella y a su hermana. Wow. Y el guardia extendió la mano, para que ella le diera la mano. Sí. Y ella se quedó tiesa. En ese momento no quiso, no podía darle la mano a ese guardia porque lo recordaba muy bien. Y no le extendió la mano, luchó fuertemente, pero oró porque y le pidió a Jesús: Señor, no puedo, dame de tu amor, por favor. Y entonces pudo extender la mano y sintió como el amor de Dios fluía por ella, digámoslo así. Y entonces eso no fue fuerza humana, eso fue Dios en ella. Esto es amor como una evidencia clara de la piedad, porque ella vivía de una manera piadosa. Aunque luchó en ese momento, se manifestó la piedad en el amor hacia ese guardia nazi que tanto daño les había hecho. Entonces, de manera natural, en nuestras propias fuerzas, no podemos imitar el amor incondicional y sacrificial de Cristo. Cuando una persona ama de verdad a su prójimo y a sus enemigos incluso, está dando pruebas públicas de que el Espíritu de Dios habita en esa persona y que su devoción interna es real, es decir, tiene una vida de piedad. ¿Sí? Sí. Wow, o sea, es muy fuerte, es como usted decía, solo Dios puede hacer algo así. Y solo Él puede a darnos lo que necesitamos para mostrar esa piedad verdadera, ese amor, esa gracia y ese amor incondicional que Él nos dio primero. Y la realidad es que a veces, o muchas veces, lamentablemente, es difícil amar. Entonces me surge la pregunta, ¿se puede ser muy espiritual y no amar bien? Bueno, sí se puede tener una apariencia de alta espiritualidad y no amar bien. Esto ocurre cuando la vida espiritual está arraigada en el orgullo y no en una verdadera humildad o quebrantamiento. O sea, estás aparentando una espiritualidad. Una persona puede estar llena de conocimiento teológico y actividades dentro del ministerio, pero es incapaz de amar de forma bíblica y sacrificial, porque la persona se vuelve moralista y crítica. Ven los defectos de los demás hasta como con un microscopio, una lupa, pero ignoran sus propios pecados. Y el verdadero amor proviene de un corazón quebrantado que al reconocer cuánta gracia ha recibido de Dios, se vuelve profundamente compasivo y busca restaurar a otros con un espíritu de mansedumbre. Entonces, no se trata solo de conocer, no se trata de conocimiento, se trata ni siquiera tampoco se trata de hacer las cosas en mis fuerzas, porque entonces mi vida va a dar un fruto, pero ¿qué fruto va a dar? Que no voy a amar bien, ¿sí? Sí. Entonces, ¿qué debo cuidar para no caer en esto? Bueno, te aconsejo que examines si puedes estar días sin pensar en Cristo de manera personal. Quiero que se entienda, puedo estar estudiando tal vez, leyendo libros acerca de temas teológicos y todo eso, pero si no tengo una relación personal con Cristo, estoy en esa conversación, si puedo estar días así, entonces ahí hay un foco rojo. Otro punto sería si no tienes hambre por su palabra. Puedes estar leyendo libros, pero no lees su palabra. Aguas ahí, porque eso también es otro punto importante.
La oración para ti es una carga y no un deleite de estar verdaderamente en su presencia. Y esto es muy fácil de hacer, porque podemos estar haciendo muchas cosas para Él, pero no estar en una relación con Él. Si tu pasión por Dios y tu devoción se ha enfriado, ten cuidado. Esto es una alerta, porque puedes estar en las cosas de Dios, pero no con Dios. Entonces, ¿cómo se relaciona esto con amar bien, según la palabra? Cuando se apaga el amor a Dios, también se apaga el amor hacia el prójimo. Entonces, no puedo amar bien. Primera de Juan 4:20 nos dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Esto es muy fuerte. Si el móvil que está detrás de nuestras acciones no es el amor a Dios, entonces el amor es hacia nosotros mismos, no hacia Dios y menos hacia nuestro prójimo. Es amor hacia nuestra reputación, hacia nuestra propia comodidad, pero no hacia los demás. Así que mientras aparentamos estar preocupadas por la gloria de Dios o el bienestar del prójimo, en realidad estamos preocupadas por nuestra propia gloria y por nuestro propio bienestar. Por lo tanto, no estamos amando bien. Wow. Sí, es muy cierto. Y es como usted decía, creo que es importante autoexaminarnos y ver qué está moviendo nuestras acciones, porque a veces sirviendo en la iglesia como que podemos obviarlo y no podemos ver realmente que no estamos amando bien o no estamos amando como el Señor nos pide que amemos, que al final es amar mal. Y ya que hablamos un poquito del no amar bien, le pregunto entonces, ¿cómo define la Biblia el amor en práctica? Ok, bueno, me gustaría ir al pasaje por excelencia más concreto que está en 1 Corintios 13 y lo describe así: el amor es paciente, o sea, hace una descripción de cómo es el amor y empieza a decir el amor es paciente, el amor es bondadoso, el amor no es orgulloso ni egoísta, no se irrita fácilmente, perdona, se goza en la verdad, persevera. Entonces, ¿qué implica amar? Implica responder con gracia y con dominio propio, si hacemos un resumen de todas estas características que dice 1 Corintios. Y también en 1 Juan 3:18 nos dice, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. No se trata de nada más decir que amo, sino hacer, como dijimos hace ratito, dar. Amar bíblicamente significa servir, ayudar, escuchar a la persona, corregir con gracia incluso. Muchas veces la persona necesita escuchar una corrección y eso es amarla también, dedicar tu tiempo y sacrificarte. Podríamos decir que el amor es como el combustible para nuestra vida. Si el amor no está detrás de todo lo que hacemos, de acuerdo a esta enseñanza de 1 Corintios, a los ojos de Dios no sirve de nada, dice la palabra. De manera que el amor es central en nuestra vida cristiana. Y lo que nos mueve entonces a obedecer a Dios, a glorificarlo, a vivir coram Deo, como veíamos al principio, es el amor, al amor hacia Él. Y lo mismo se puede decir en cuanto a nuestra relación con los demás. Si amamos al prójimo, no vamos a hacer nada que pueda dañarle. Porque si yo amo a Dios, quiero glorificarlo, ese amor a Él me va a mover a amar a los demás. Y si amo a los demás, no voy a querer que nada les pase, que nada les dañe. Y yo no voy a hacer nada, por lo tanto, para dañarlos. Por ejemplo, tu pregunta era bíblicamente qué dice la palabra, ¿no? ¿Qué es el amor? Y Filipenses 2, del 3 al 4, nos enseña a considerar a los otros como más importantes que uno mismo, dice, y buscar también su bienestar. O sea, dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Quiere decir que yo no estoy como el principal en esa escena, sino los demás. Yo pongo a los demás primero que yo. Eso no es fácil muchas veces, porque de manera natural yo quiero estar primero. Y también en Romanos 5:8 vemos el amor supremo de Jesús aquí, quien mostró su amor actuando, dando su propia vida. Y dice Romanos, Cristo murió por nosotros cuando aún éramos pecadores. Y no solo eso, éramos sus enemigos. No solo éramos pecadores, eso implica que éramos sus enemigos. Y sin embargo,
Jesús dio su vida por nosotros. Eso es amor vivido, mostrado de manera real. Otro versículo que es Juan 3:35 dice: en esto conocerán todos que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Y en cuanto a esto, Nancy nos dice: el mundo va a ser persuadido cuando ellos vean la realidad del Evangelio reflejado en nuestras vidas y en nuestras relaciones. Entonces, el verdadero amor que Dios está produciendo en mí se va a ver reflejado en mis relaciones con los demás, en mi vida diaria. Y como decía hace rato, en esos pequeños detalles, no en los grandes también, pero es en esos pequeños detalles donde brinca más, ¿no? Entonces, también la santidad, mi vida de santificación sin amor, pues es simplemente fariseísmo, porque estoy haciendo las cosas simplemente por hacer obras, no por amor a Dios o amor a nadie, ¿no? Entonces, la gente, ¿sabes? No va a ir a tu casa a revisarte si tienes una libreta de oración, si estás orando bien, si estás leyendo tu devocional diario. No va a ir a buscar eso. Ellos van a leer tu vida diaria en la manera como tratas a esa persona que no fue amable contigo cuando ibas a hacer un trámite, quizás en una oficina, en el banco o en un restaurante. La manera como tratas a tu esposo o a tus hijos, ellos están viendo eso. Cómo tratas a ese hermano difícil en la iglesia. En resumen, podría decir que el amor bíblico es elegir buscar la gloria de Dios y el bien del prójimo, haciendo acciones de servicio, con un corazón sincero y sacrificial. Y esto aun cuando no sea fácil, porque si no, pues no es sacrificial. Pero además lo increíble es que cuando yo estoy concentrada en mi relación con el Señor, cuando me estoy deleitando en Él y cada día lo amo más, esto se va a manifestar en frutos de amor. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Si yo me concentro me preocupo demasiado en cómo voy a amar a los demás, pues tal vez lo estoy haciendo en mis fuerzas. Pero si yo me concentro en mi relación con el Señor, ese es mi principal tesoro, mi principal motivo, mi principal motivación. Dios va a producir esos frutos en mi vida, que va a ser el amor en este caso. Wow, amén. Qué confrontador es eso. La gente cuando nos ve, no ve nuestra libretita, no ve nuestra Biblia marcada, que a veces nos encanta ponerle colores, sino ve más la manera en que cómo lo tratamos. O sea, ve si estamos mostrándole amor. Y me gustaría preguntarle también, ¿por qué cree que el amor bíblico es tan costoso? Y bueno, el amor bíblico es tan costoso porque no se basa en sentimientos, sino en entrega, implica sacrificio y decisión. Por ejemplo, el mundo puede decir: te amo si me hace sentir bien, ¿no? Te amo con la condición de que no me falles. O te apruebo todo para no perderte. Pero en cambio el amor bíblico está basado en lo que dice Juan 13:34 y dice así: como yo los he amado, así deben amar. Entonces, ¿cómo nos amó Dios? Dando todo, dejando el cielo, viniendo aquí, haciéndose hombre. Entonces es renunciar a mí mismo, a mi orgullo, a mi egoísmo, para buscar el bien del otro. ¿Qué implica esto? Pues implica dar tu tiempo, implica salir de tu comodidad, y muchas veces implica hasta recursos para ir a otros lugares, ¿verdad? Para poder compartir el evangelio con otras personas o ir a ver a una persona que te necesita que la escuches, que necesita tu compañía, que necesita que la alientes. Pero también, por otro lado, implica perdonar. Perdonar cuando esa persona te ha hecho algo, ha causado algún dolor en ti, y amor implica perdonar a esa persona, sea lo que sea que haya hecho. Porque eso es lo que decía este versículo, ¿no? Que si yo los he amado, así debemos amar, ¿no? Jesús nos dice eso, Él hizo eso por nosotros. Entonces, amar cuando es fácil, pues cuesta poco, tal vez. Sí. Pero amar cuando hay cansancio, diferencias o sufrimiento, tiene un precio. Y esto resulta difícil porque nuestra parte caída no quiere hacerlo y además no puede sola, no podemos solas. Tenemos que depender por completo del Señor para que Él produzca en nosotros
ese amor. Y entonces nosotros lo vamos a llevar a cabo. ¿Sí? Él lo produce y nosotros lo actuamos, digamos, como dijo John Piper, ¿no? Así enseñan. La esencia del pecado es preferirnos a nosotras mismas antes que a Dios. Eso es lo que el pecado hace en nosotros, egoísmo, orgullo. Pero la esencia del amor es preferir a Dios y al prójimo antes que a mí, como veíamos en el versículo de Filipenses. Por eso duele. Y esa muerte diaria, como dice Lucas 23, dice en ese pasaje, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. O sea, es muerte diaria. Morir a nosotros mismos. El amor bíblico es costoso porque siempre cuesta algo al que ama, al que va a amar, al que está amando, pero refleja finalmente el carácter de Cristo y produce un fruto eterno. Eso es lo más precioso. Amar a quien te suma puntos, pues es fácil, es gratis, digámoslo así. Pero amar al que te traicionó, te difamó o te abandonó incluso, cuesta muchísimo. Al que te ha causado un dolor muy grande. Y a Jesús literalmente le costó su sangre. Él dio su sangre por sus enemigos, por nosotros. Y les quisiera aquí contar otra historia que a mí me encanta. Conocí de esta historia desde hace mucho y me impacta siempre que la recuerdo o que leo o que veo la película sobre la vida de Jim Elliot, quien fue asesinado por los Aucas en el Ecuador en 1956. Él y su esposa Elizabeth en ese momento tenían una hija de 10 meses. Ellos querían compartirle el evangelio a los Aucas. Pero, sin embargo, ellos mataron a los 5 misioneros que estaban llevando a cabo esta misión, a los 5 varones, y quedaron las viudas nada más. Elizabeth, la esposa de Jim, pudo, humanamente hablando, haber odiado a estas personas, porque, como decía, humanamente hablando, tenía el derecho de hacerlo, ¿no? Sí. Ellos habían matado a su esposo. Pero ¿sabes lo que ella hizo en vez de eso? Ella regresó a la tribu, regresó con su pequeña hija a vivir con ellos, con las personas que mataron a su esposo. Aprendió su idioma, los amó, les llevó el evangelio. Muchos de ellos, incluyendo los asesinos, incluso el mismo Auca que tomó la lanza para matar a Jim, se convirtieron. Él y muchos de la tribu se convirtieron. Wow. ¿Y sabes por qué hizo Elizabeth esto? Ella misma con su puño y letra escribió en su diario. Dice, para obedecer a Dios no necesito sentirlo, necesito hacerlo. El amor de Cristo me constriñe. Esto fue lo que ella escribió. Wow. Eso es amor costoso. Dio todo, dio su comodidad, su seguridad, no solo la de ella, sino también de su pequeña hija. Entregó también el derecho a la venganza, si lo queremos ver así, para amar a sus enemigos. ¿Y cuál fue el resultado de todo esto? Una tribu entera conoció de Cristo. Muchos de ellos Dios los salvó, pero la tribu entera conoció del evangelio. Entonces el amor bíblico cuesta, porque te pide bendecir cuando ¿qué es lo que tu corazón quiere? Maldecir, venganza, odio. Pero el amor bíblico nos va a llevar a bendecir. Por ejemplo, hablando de mamás jóvenes que muchas están escuchando ahora, cambiar pañales a las 3 de la mañana por casi 2 años no es muy romántico que digamos, es costoso, pero eso es piedad en acción, porque lo estás haciendo con amor a tu hijo. A veces estás cansada, ya no quieres hacerlo más, pero Dios te mueve a hacerlo con amor. Otro aspecto podría ser cuidar a un familiar enfermo por un periodo de tiempo largo. Tampoco es fácil. Tienes que organizar tu tiempo, dar mucho, pero eso es mostrar amor. No puedes dar lo que no has recibido. Por eso, intentarlo en nuestra carne, intentarlo en nuestras propias fuerzas, te amarga, te agota. Pero cuando entiendes la cruz, entiendes el costo. Dios pagó el precio más alto por ti y por mí, cuando éramos sus enemigas. Y esto te da todo el sentido para amar. Si tu amor a Dios está menguando, entonces tu amor al prójimo también lo estará.
tenemos que estar muy alertas a esto. ¿Cómo estoy en mi relación con Dios? Como decíamos hace ratito, ¿no? Porque de ahí se va a manifestar si realmente estoy amando a las personas con las que vivo, inclusive. Sí, wow, o sea, mientras la escuchaba pensaba, es que solo Dios puede hacer algo así. O sea, Sí. es algo muy fuerte, principalmente esa historia de Jim Elliot. Cada vez que yo la escucho, como que literal se me paran los pelitos, porque es muy fuerte, solamente Dios puede hacer eso. Y la realidad es que en nuestras vidas, por múltiples razones, pueden haber personas que son difíciles de amar, de diferentes rangos, una más difícil, otra más fácil, diferente. Pero en general, ¿cómo podemos, o sea, ya vimos lo que es el amor, por qué cuesta amar de una manera bíblica, pero cómo podemos amar a personas que son difíciles de amar en la vida real? Ok. Mira, voy a comenzar recordando que el amor, como la Biblia lo enseña, no es un sentimiento, ya lo dije hace ratito, sino es una decisión de obediencia y un resultado de estar dependiendo de Dios. Así que nuestro amor debe mostrarse en acciones, no dejándonos llevar por nuestras emociones. Si me cae bien, si no me cae bien, si me gusta, no me gusta, si es difícil. Amar a las personas que nos es fácil, en un sentido no tiene mérito. Jesús mismo dijo, si aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? Dijo en Lucas 6:32 específicamente. El amor bíblico realmente se prueba con esas personas difíciles. Entonces, amar a personas difíciles no comienza con tratar de cambiar también a la otra persona, ¿no? Yo esperar a que la otra persona cambie para yo poder actuar con amor hacia ella. Cuando él cambie, cuando ella cambie, entonces ya voy a actuar yo también bien, no. Sino más bien es permitir que Dios transforme mi corazón. Yo tengo que concentrarme en mí. Podría preguntarme, ¿en qué área Dios quiere trabajar en mí a través de esta relación? ¿Sí? O sea, yo ya me di cuenta que hay una persona difícil, que me cuesta trabajo amar. Entonces, debo preguntarme, ¿qué es lo que Dios quiere hacer en mi corazón a través de esta relación? ¿Qué será? ¿Orgullo? ¿Paciencia? ¿Tal vez extender perdón? Y para yo poder crecer en estas áreas en mi vida, debo de depender por completo del Espíritu Santo, como decías ahorita, porque esto no se daría de manera natural en mí. En mi propia carne no produce eso. Al contrario, produce cosas terribles. Entonces, ayuda recordar que Dios me amó. O sea, eso me ayuda a mí. Recordar que Dios me amó cuando yo era una persona difícil, como dice en primera de Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, como decíamos hace rato, no podemos dar lo que no tenemos, lo que no hemos recibido. Romanos 5:8 dice, Cristo murió por nosotros siendo aún pecadores. Éramos sus enemigos, éramos personas difíciles para Él. Cuando entendemos la gracia que hemos recibido de nuestro Salvador, entonces podemos ser más capaces de extender esa gracia, ese amor con los demás. Nosotros como personas imperfectas hemos recibido esa gracia. ¿Por qué no la voy a extender yo también? Entonces, puedo ir con el Señor y orar y pedirle que me ayude a reflejar el carácter de Cristo hacia esa persona, a amarla como Él me ha amado cuando yo era su enemiga, porque no puedo sola. Así dirigir esa oración al Señor. Yo no puedo sola, Señor. Haz este trabajo en mi corazón con esta persona. Y decide amar antes de sentir amar. El amor ágape no es una emoción, es decisión más acción. ¿Sí? Los sentimientos siguen la obediencia, no es al revés. Recordando la historia de Corrie ten Boom que les conté a un principio, Corrie ten Boom no sentía perdón por ese guardia nazi que había hecho cosas tan terribles, les había tratado tan mal a ella y a su hermana. Por eso le costó trabajo extender la mano. Pero cuando extendió la mano, Dios puso el sentimiento después. O sea, ella obedeció y después Dios puso ese sentimiento. Porque si, como te decía, ella no quería, no le nacía, pues no le iban a hacer hasta que Dios puso eso en ella. Entonces, tú obedeces amando. Dios se encarga del corazón de las personas.
y de la justicia, por ejemplo, en este caso, ¿no? Ella pudo haber estado pensando, pues no es justo, no fue justo. Eso no es nuestro problema, no es nuestra responsabilidad. Quizás esas personas nunca cambien, o esa persona difícil en tu vida nunca cambien. O quizás sí, quizás cambie en unos 20 años, pero en unos 5, pero ese no es nuestro problema. Cuando respondas, cómo respondas, esa sí es tu responsabilidad. El fruto finalmente es de Dios, no nuestro. Por eso tenemos que estar en esa relación tan íntima y tan profunda con Dios, porque lo que va a salir en ese momento es lo que hay realmente en mi corazón. Si yo no tengo la palabra de Dios en mi corazón, si no está en mi mente, estoy memorizándola, yendo a ella todos los días, ejercitándome en esa piedad, pues el fruto no va a ser precisamente amor. Entonces, quisiera preguntar a las personas que nos están escuchando hoy aquí, hermana, ¿quién es tu persona difícil hoy? Empieza por ahí, identifícala. Y Dios no te pide que te caiga bien simplemente, sino que te pide que la ames. Pídele que te dé amor para verla como Él la ve. ¿Sí? Y Él te va a dar la gracia cuando obedezcas. Eso es importante, analízalo. Te animo a que lo hagas, ¿no? Amén. Sí, solo Él puede darnos el amor para amar a ese tipo de personas que se nos hace difícil. Es una realidad que se nos hace difícil amar. Y ya para terminar, quisiera hacerle una última pregunta que considero muy importante. Y es, ¿qué revela nuestra forma de tratar a los demás? Y ya hablamos un poquito de esto, pero para hablar más puntualmente, ¿qué revela nuestra forma de tratar a los demás en nuestra relación con Dios? Así es. Bueno, encontré esta frase que me gustó el otro día y dice, tu teología está en tus labios y tu relación con Dios está en tu trato con la gente. O sea, ahí es en donde se va a mostrar. Tu trato con otros es el termómetro de tu relación con Dios. No se trata solamente de conocer doctrina correctamente, sino que esa doctrina transforme tu corazón. No se trata nada más de estarme alimentando, sino que realmente estar pasando eso que estoy aprendiendo, a que pedirle a Dios que lo pase a mi corazón, que eso que estoy aprendiendo transforme mi corazón. En 1 de Juan 4:20 lo dice así de directo. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrezo a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. En otras palabras, no puede estar esa persona bien con Dios y mal con la gente. Es imposible. No podemos afirmar que amamos a Dios mientras tratamos con indiferencia, con dureza o falta de amor, con falta de tacto a quienes han sido creados a su imagen. El amor al prójimo no es la causa de nuestra salvación, pero sí es una evidencia de que hemos sido transformados por la gracia de Dios. Y esto lo vemos en Santiago 2, versículos del 14 al 17, donde habla que la fe se muestra por tus obras. O sea, las obras no te salvan, pero tu salvación sí se demuestra por las obras que tienen. Entonces, una fe genuina produce obras visibles. La forma como hablamos, servimos, perdonamos y mostramos paciencia hacia otros revela nuestra comunión con Dios. Entonces, quisiera hacer una pregunta retadora. ¿Quién diría que yo soy cristiano solo por cómo lo trato? Wow. En cualquier lugar, en tu propia casa, en tu escuela, en tu lugar de trabajo, con tus vecinos. ¿Quién podría decir que tú eres cristiano por la manera como tratas a los demás? Está fuerte, ¿no? Sí. Dice Juan 13:35, en esto conocerán que son mis discípulos, si tuvieran amor los unos con los otros. Jesús mismo nos dijo, así van a conocer que son mis discípulos, si los amas, si muestras ese amor, si se aman unos a otros. Pero, ¿sabes? Muchas veces fallamos en esto y a veces nos sentimos mal y decimos, ay, wow, la regué otra vez. Pero la buena noticia es que tu trato puede cambiar hoy. Si vas a Jesús, como dice 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. También en Ezequiel 36 dice que Dios nos da un corazón nuevo, porque Él es quien hace la obra.
Dice, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y Él haré que andéis en mis estatutos y que guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Si no lo has hecho así, corre a Cristo, arrepiéntete y pídele perdón. Él está ahí y esperándote para recibirte. Nosotros vamos a fallar y lo vamos a hacer muchas veces, pero Él está ahí con las manos extendidas para recibirte, para perdonarte y que continuemos en esta carrera en donde Él quiere ser el centro de nuestras vidas. Entonces, tu trato hacia los demás revela cuánto has comprendido y experimentado la gracia de Dios. Un corazón que ha sido transformado por el Evangelio procura reflejar el carácter de Cristo en sus relaciones. Amén. Wow. Después de hablar de todo esto, creo que es importante hacernos la pregunta, si alguien, que Margarita también nos hacía. Si alguien viera nuestras relaciones, vería a Cristo, o sea, diría, esa es una mujer cristiana. O sea, porque la piedad no termina en lo que sabemos, no termina en nuestra teología, ni en lo que sentimos, sino termina en cómo amamos. Porque cuando Dios transforma nuestro corazón, eso inevitablemente se va a ver en cómo tratamos a los demás. Y de verdad, muchísimas gracias, Margarita, por acompañarnos y compartir con nosotras sobre este tema tan importante y relevante para toda mujer que nos esté escuchando. Y ya para ir cerrando, les dejamos con una verdad bíblica para meditarla y que renueve nuestra mente y nuestro corazón. Y se encuentra en 1 de Juan 3:18. Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y nuestro recurso recomendado del día de hoy es la Biblia Mujer Verdadera, una herramienta diseñada para acompañar a las mujeres que desean profundizar en la palabra de Dios y afirmar su vida sobre el fundamento de las Escrituras. Puedes visitar nuestra página web, ahí la puedes adquirir y ver más información. Y bueno, para ya despedirnos, vamos a orar. Yo quiero orar sobre todo lo que hablamos. De verdad, me encantó el episodio de hoy, fue muy confrontador. Y nada, vamos a orar. Señor, gracias, Padre, gracias por este tiempo que tú nos has regalado, Señor, en el que pudimos ver y aprender cómo amar bien, cómo amar como tú nos pides, Señor. Pero yo te ruego, Padre, de que tú pongas en nosotros un deseo ferviente por conocerte más a ti, amarte más a ti, y que eso nos lleve a vivir una vida piadosa y amar mucho mejor a los demás, Señor. Danos de tu amor, Padre, porque solas no podemos amar bien, Padre, porque por nuestro pecado, Señor. Yo te pido, Padre, de que tú nos limpies, que tú nos llenes de ti, de tu amor, de tu gracia, y que cada día, Señor, nos llenemos de tu palabra y renovemos nuestro corazón y nuestra mente con las verdades bíblicas que tú nos has dejado, Señor, en tu escritura, Padre. Y nada, Señor, te agradecemos nuevamente por este tiempo y te damos gracias, Señor. En tu nombre oramos. Amén. Y nada, eso fue todo por el día de hoy. Pero antes de despedirnos, ahora sí, les recordamos que están a tiempo para adquirir sus boletas de la conferencia Mujer Verdadera 2026, que será el 3 y el 14 de noviembre en Miami, Florida. Pueden entrar a mujerverdadera26.com y ahí pueden ver todos los detalles de la inscripción, del hospedaje y todo eso. Así que si el Señor lo ha puesto en tu corazón, ahí puedes entrar y ver toda la información. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos y nos vemos el próximo viernes en Arraigadas. Chao.